Bien, bueno, vamos a empezar a trabajar las ideas de máximos y mínimos, ¿sí? La idea general de máximos y mínimos será, bueno, en este caso primero nos vamos a enfocar en los absolutos y después en los máximos y mínimos locales, ¿sí? La idea general de los máximos y mínimos absolutos es encontrar los valores más grandes o más pequeños de alguna función dada, ¿sí? Geométricamente podemos interpretar esto como estamos buscando los valores sobre el eje de las x para los cuales la gráfica de una función tiene la altura máxima, ¿sí? La altura es la más grande de todas. Bien, entonces para ello pues vamos a poner primero la definición para entender qué es lo que vamos a, cómo vamos a entender estos conceptos. Definición, entonces necesitamos una función y un subconjunto, lo voy a llamar A, es un subconjunto de su dominio. Entonces diremos que un punto x en A es un punto máximo, le voy a poner el adjetivo entre paréntesis absoluto, ¿sí? De f en A, si f evaluada en x es mayor o igual que f de y para toda y en A. Al número f de x, ¿sí? Es decir, evaluamos la función en x, f de x se le llama valor máximo de f en A. ¿Sale? Entonces, lo que estamos haciendo con esa desigualdad es, tenemos x, que es el punto del dominio de la función donde se genera la altura máxima de la gráfica de f, ¿sí? Comparamos los valores de la función en todos esos puntos del conjunto A, y, ¿sí? Y f de x es el más alto, ¿no? Ese es el punto de donde se alcanza la mayor altura de la función. Vamos a poner un ejemplo aquí geométrico para fijar ideas. Entonces voy a dibujar, voy a poner aquí la gráfica de una función, ¿sí? Vamos a poner algo de este estilo, algo así. Y vamos a ver los máximos, ¿no? ¿Qué significa identificar esos puntos máximos? Aquí lo primero que notamos es el dominio de la función, ¿sí? Así tal cual está dibujada, pues el dominio, podríamos pensar que son todos los reales o podemos pensar que es nada más este intervalo, ¿no? Toda esta parte que está comprendida en esta parte, ¿sí? Ese sería el dominio, podemos pensarlo como que el dominio son todos los reales y este es el conjunto, el subconjunto A, ¿sí? O simplemente decir, pues bueno, ahí está la función, el subconjunto A lo voy a tomar justo donde están las intersecciones con el eje de las x, ¿sí? Y lo primero que notamos es, pues hay varios puntos máximos, ¿sí? Este x1 con esta altura, ¿sí? Le voy a llamar este es f de x1. Para fijar ideas podemos pensar que este es un 3. ¿Sí? Bien, tenemos otro punto máximo más, ¿sí? Por ejemplo, acá habría un x2, ¿sí? También vale 3, quizá por acá otro, y de hecho pues habría muchos puntos máximos, ¿no? ¿Por qué son los puntos máximos? Bien, si evaluamos la función f en x1 o en x2 o en x3, ¿sí? Entonces el valor que obtenemos al aplicar f pues es justamente f de x1. En este caso le pusimos el valor de 3, ¿sí? Si ahora yo considero cualquier otro punto en el dominio de la función y en particular en el conjunto A, ¿sí? Por ejemplo este y comparo el valor de la función evaluada en este y
lo comparo con el valor de la función en x1, pues inmediatamente notamos que f de x1 es mayor o igual que f de y. ¿Sí? Pues sí, porque x1 es un máximo, ¿sí? El valor de la función tiene que ser más grande que cualquier otro valor de f. ¿Sí? Lo mismo sucede con x2 o x3. F de x2 es 3, ¿sí? Por lo tanto es más grande que f de y. Tengo que elegir cualquier y, ¿sí? Cualquier otro y, por ejemplo, este acá, si y ahora lo pongo aquí, también sigue siendo, esta altura sigue siendo más pequeñita que la altura de la función en x1 o en x2 o en x3. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que x1 es un máximo para esta función. ¿Sí? La gráfica es el punto más alto de la gráfica. ¿Sí? El punto o los puntos más altos de la gráfica. Si queremos pensar en los mínimos, pues es totalmente análogo. Por cierto, acá en la definición, olvidé ponerlo. En esta definición podemos cambiar, ¿sí? Y dar la definición de mínimo, simplemente, ¿sí? Cambiando donde haya máximo por mínimo, ¿sí? Y la desigualdad la cambiamos por un menor o igual. Y aquí tendríamos un mínimo de f. Bien. Regresamos acá al ejemplo. ¿Sí? Puedo generar con esa misma función, voy a generar una para que nos permita identificar los mínimos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dibujar algo así. ¿Sí? Ahí está la gráfica de f. Inmediatamente notamos que otra vez que tiene varios puntos mínimos. Este es el x1, por ejemplo acá habría un x2, quizá por acá un x3, ¿sí? Y hay muchos más. Todos estos tienen una altura de f de x1. Podríamos pensarle y ponerle un número, por ejemplo, que sea un 1. ¿Sí? Entonces, f de x1 es un mínimo para la función f, porque si yo elijo cualquier otro punto en su dominio, por ejemplo este es y, y comparo el valor de la función en ese punto, entonces la imagen es mayor o igual que el punto mínimo, el valor mínimo de la función. Lo mismo sucede para x2 y para x3. ¿Sí? Otra vez, una función, pues en este caso vimos tiene 1, 2, 3, en general tiene muchos mínimos, ¿sí? Y pues no es necesario que solamente tenga uno, ¿no? Puede tener varios. ¿Sí? Entonces, como moraleja, lo que podemos sacar de esta definición y de estas observaciones es que una función puede tener